Hace 8 años, mi vida dio un vuelco. Estaba casada con Robert, el hombre que pensé que sería mío para siempre. Teníamos una familia, 2 hermosos hijos, una vida construida con mucho esfuerzo y amor. Y entonces, de la nada, Robert se volvió hacia mí y me dijo que me dejaba. Encontró a una chica en línea, Isabella, y estaba completamente enamorado de ella. En ese momento parecía una pesadilla. Traté de entender, le pregunté qué había pasado, si estaba feliz o infeliz. Pero las palabras que salieron de su boca me cortaron como un cuchillo. Dijo que necesitaba seguir su corazón, que necesitaba conocer a Isabella en persona y ver si eso era lo que realmente quería. Y al final me dejó. Me dejó con los niños, con la casa, con todo el dolor y la sensación de que mi mundo se había derrumbado. Al principio lo único que quería hacer era gritar, rogarle que volviera, que le dejara ver lo que estaba tirando. Pero lo miré y supe que ya no había lugar para el cambio. Robert siguió su camino y yo me quedé aquí, tratando de recoger los pedazos de mi vida para cuidar de mis hijos. Los meses pasaron lentamente, luego los años. Enviaba dinero de vez en cuando, pero estaba ausente. Era como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me convertí en madre soltera y trabajé para darles a mis hijos todo lo que necesitaban. Emily, de 9 años, me preguntó por qué se había ido su padre, pero pronto dejó de intentarlo. Nathan, de solo 4 años, nunca supo realmente lo que estaba pasando, pero sintió el dolor de una manera que yo no podía entender. La vida continuó, pero el dolor de la traición de Robert nunca desapareció. Sus padres intentaron ayudarnos, especialmente con dinero y con la custodia de los hijos de vez en cuando. Pero pasó el tiempo y el recuerdo de Robert se volvió cada vez más un recuerdo lejano, algo que parecía no tener sentido. Hasta hace poco pasó algo. El padre de Robert falleció. Todos fuimos al funeral, a modo de despedida. Pero algo aún estaba por suceder. El abogado de la familia de Robert se puso en contacto conmigo. Tenía algo importante que decirme, el padre de Robert dejó una herencia a sus nietos. No fue mucho, pero fue suficiente para ayudar a cubrir los gastos universitarios de mis hijos. Fue un alivio. Algo bueno está sucediendo después de tanto tiempo de lucha. Emily y Nathan estaban muy contentos con la noticia y ver sus caras iluminarse fue reconfortante. Finalmente parecía que las cosas estaban encajando. Pero la semana pasada sucedió algo aún más inesperado. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando respondí, la última persona que esperaba escuchar estaba al otro lado de la línea, Robert. Después de 8 años, estaba de regreso. Y quería encontrarme. Al principio estaba confundido. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? ¿Por qué llamarme después de tanto tiempo? La ansiedad se apoderó de mí, pero a pesar de todas mis dudas, decidí que necesitaba saber qué tenía que decir. Así que quedamos en encontrarnos en un café cerca de mi trabajo. El encuentro estaba a punto de realizarse y una avalancha de emociones me invadió. No sabía qué esperar. Estaba lleno de preguntas, lleno de ira y miedo. ¿Volvería? ¿Qué tendría que decir después de todo este tiempo? Finalmente llegó el gran día. Llegué temprano, tratando de controlar mi nerviosismo. Cuando entró al café, noté que se veía diferente. Ya no era el mismo hombre de antes. Parecía mayor, más cansado. Y en lugar de ser nosotros dos los que nos conocíamos tan bien, se sentía como si estuviéramos frente a extraños tratando de entendernos. Y fue entonces cuando empezó a hablar. Me dijo que Isabella no era quien él pensaba. En realidad, ella era una madre soltera que nunca le dijo la verdad. Y la gran revelación. Estaba en la puerta de su casa, tratando de entender qué había pasado con su vida y cómo había llegado a este punto. Lo que le pasó a Robert fue un verdadero torbellino de sentimientos, y las palabras que pronunció lo cambiaron todo. Pero la historia de cómo empezó y se desarrolló todo es mucho más que simples decisiones. Y créanme, no fue fácil lidiar con cada detalle. Todo empezó hace años, cuando su adicción al juego empezó a apoderarse de su vida. Perdió mucho más que dinero, se perdió a sí mismo y, sin querer, llevó a nuestra familia al abismo. Las peleas se volvieron constantes y yo ya estaba cansado. Aún así, él no parecía dispuesto a renunciar a ella. Estaba dividido y cada elección que hacía se sentía como una ruleta en la que nunca ganaba.
Pero lo peor estaba por llegar. Cuando el padre de Robert falleció, algo dentro de él cambió. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Yo, en cambio, todavía me sentía perdida. Durante años se había alejado y el vacío que dejó en nuestras vidas parecía imposible de llenar. Empezó a hablar de las malas decisiones que tomó, de cómo se arrepentía de habernos dejado. Dijo que pensaba constantemente en volver con nosotros, pero que no tenía el coraje de afrontar el dolor del pasado. Y luego la bomba. Robert habló de la casa del lago, ese lugar donde pasamos tantas vacaciones felices antes de que todo se derrumbara. Quería venderlo para asegurarse de tener una vida tranquila sin más preocupaciones financieras. Pero lo que me dijo a continuación, me dejó sin palabras. Quería volver a nuestras vidas, hacernos una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, una vida lujosa, sin preocupaciones económicas. Me aseguró que nunca más tendría que trabajar y que podríamos vivir como siempre soñamos. Pero sinceramente, ¿cómo podría confiar en él después de tantos años de dolor y abandono? Sabía cuánto esto podría mejorar la vida de mis hijos, pero había algo mucho más importante en juego, nuestras emociones. Estaba criando a Emily y Nathan solo y por muy tentadora que fuera la idea de la estabilidad financiera, no podía ignorar el dolor del abandono. Robert nos dejó durante tanto tiempo. ¿Cómo podría permitirle regresar a nuestras vidas? Con dolor en mi corazón, rechacé su oferta. Aunque fue difícil, no quería arriesgar la felicidad que había construido con mis hijos. No quería verlos sufrir otra vez. Mi padre, sin embargo, no entendió mi decisión. Quería que lo aceptara, diciendo que si Robert hubiera cambiado, podría darnos la vida que siempre merecimos. Creían que estaba siendo egoísta, que la oportunidad de darles a mis hijos una vida mejor era más importante que mi corazón roto. Sin embargo, no pude evitar preguntarme, ¿me equivoqué? ¿Fue egoísta mi decisión de rechazar su oferta? Necesitaba hablar con mis hijos sobre esto. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no quería que la sorpresa de su regreso fuera algo inesperado para ellos. Fue una noche difícil cuando finalmente me senté con Emily y Nathan para hablar sobre Robert. Estaban confundidos y las emociones de Emily estaban a flor de piel. Recordó a su padre, pero también se sintió muy enojada. Nathan, por otro lado, apenas recordaba a Robert y no parecía importarle mucho. Pero sabía que a pesar de todo, merecían una explicación. ¿Qué sería mejor para ellos? ¿Qué necesitaba realmente nuestra familia? Emily, que ahora tiene 17 años, no quería tener nada que ver con Robert. Preferiría seguir adelante sin él. Nathan, a los 12 años, ni siquiera entendía completamente la situación. Y me di cuenta, la decisión estaba en mis manos. El dolor del pasado fue grande, pero la paz de nuestras vidas fue mucho más importante. Y aquí estamos ahora alejándome de Robert, más segura que nunca de que mi decisión fue la mejor para mí y mis hijos. Finalmente estaba en paz con la elección que hicimos como familia, pero una parte de mí sabía que todavía había algo que debía resolverse. Y cuando Robert no dejó de intentar ponerse en contacto, la situación empezó a pasar factura emocional. Entonces ya no tenía otra opción. Necesito resolver esto de una vez por todas. ¿Fue correcta mi decisión? ¿Podrá Robert cambiar o el dolor del pasado es irreparable? Realmente espero que al final de esta historia lo único que quede sea la felicidad y el bienestar de mi familia. Nunca imaginé que sería así, pero a veces la vida nos sorprende de maneras inesperadas. Me encontré cara a cara con el hombre que pensaba que era el amor de mi vida, solo para descubrir que la razón por la que intentaba volver a estar juntos no tenía nada que ver con sentimientos genuinos, sino más bien con un cruel plan de manipulación. Todo empezó cuando decidí que era hora de seguir adelante. No solo con la relación, sino también con el dolor de años de vivir una relación llena de mentiras. Necesitaba dar el último paso y romper oficialmente con él. Y fue durante esta conversación que todo cambió, cuando la madre de Robert me reveló algo que me dejó sin palabras. Me dijo que el padre de Robert había puesto una cláusula en su herencia. Lo que parecía un regalo familiar, la casa del lago, solo sería suya si regresaba con nuestra familia. Es más, para tener derecho a la casa necesitaba mi firma. Fue en ese momento cuando cayó la moneda. Robert no me buscaba para empezar de nuevo, solo quería asegurar la propiedad. Todo fue una gran jugada para mantener el control de la casa.
Me sentí utilizada, manipulada y sabía que tenía que actuar rápido. Mientras tomaba este nuevo camino, mis padres, que antes me habían instado a reconsiderarlo, ahora estaban totalmente de mi lado. Vieron lo fuerte que era yo, lo importantes que eran los niños y me apoyaron sin reservas. Bloqueé a Robert por todos los medios y supe que llegaba el momento de enfrentarlo. Así que por fin ha llegado el día de dar el siguiente paso. Entregaría los papeles del divorcio, pero primero decidí que sería importante para mis hijos, Emily y Nathan, tener un cierre, una respuesta a tantas preguntas que habían quedado pendientes. Concerté el encuentro en un lugar donde solíamos ser felices juntos, un parque. Sabía que sería difícil para todos nosotros, pero era necesario. Apareció Robert y pronto, sin rodeos, comencé a hablar sobre el verdadero motivo de su comportamiento. Intentó negarlo justificándose diciendo que todavía nos amaba y quería una segunda oportunidad. Pero ya lo sabía. Sabía que estaba mintiendo, que lo único que quería era la casa. Emily, siempre con sus preguntas incisivas, preguntaba, ¿valió la pena dejarnos por otra mujer? El dolor era visible en sus ojos, pero estaba decidida. Y Nathan, de manera directa, preguntó, ¿crees que tu felicidad vale más que la nuestra? ¿Su respuesta? Nada convincente. Robert admitió que cometió un error, pero su justificación de una crisis de la mediana edad sonó hueca. Intentó ofrecerme dinero, diciendo que ahora podría darnos una vida lujosa, pero yo sabía que el valor de una vida no estaba en las posesiones materiales. Mis hijos y yo ya habíamos superado todo esto. No lo necesitábamos a él ni a sus promesas. Ya no iba a dejarme manipular. Con los papeles del divorcio en mano, entregué a Robert delante de nuestros hijos. Miró los papeles con expresión de arrepentimiento, pero yo ya estaba decidido. Sabía que estábamos haciendo lo correcto. Intentó negociar la venta de la casa del lago, pero Emily, en su fuerza, respondió, no necesitamos su dinero. Nathan, con la cabeza firme, añadió, tenemos lo que necesitamos para ser felices. En ese momento Robert vio lo que había perdido y se le saltaron las lágrimas. Pero no serían suficientes. Ya no creía en sus excusas. Mientras nos alejábamos del parque con Emily y Nathan a mi lado, finalmente me sentí libre. El camino que mis hijos y yo hicimos para llegar hasta aquí, hacia la curación, no había sido fácil, pero era el nuestro. Ahora, el proceso de divorcio avanza. Sé que llevará tiempo, pero no tengo prisa. Mis hijos y yo estamos creando nuevos recuerdos. Planeo un viaje a Disneylandia, un sueño que a pesar de los desafíos, finalmente realizaremos. Queremos reír, divertirnos y llenar nuestras vidas de alegría para compensar el dolor del pasado. Mientras tanto, en el trabajo recibí un ascenso y finalmente estoy en una posición que me permite brindarle más estabilidad a mi familia. No se trata solo de dinero, se trata de mostrarles a mis hijos que todo esfuerzo tiene recompensa. Están creciendo y explorando sus propios talentos. Emily con su talento para el arte y Nathan para el fútbol, son los mayores motivos de orgullo para mí. Pero la historia no terminó ahí. Isabella, la mujer con la que Robert me engañó, me envió un mensaje enojado, tratando de culparme por todo lo que pasó. Ella me acusó de ser la razón por la que Robert la dejó. Me sentí exhausto por sus palabras, pero mantuve la calma y le dejé claro que ella no tenía derecho a contactarme. De lo que no se da cuenta es que, al igual que Robert, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Y finalmente la madre de Robert, que siempre fue amable, me dijo que la casa del lago ya no sería suya. Todo lo que hacía, las mentiras, los juegos, volverían ahora en su contra. Su destino estaba sellado, ¿y el nuestro? Bueno, el nuestro es de crecimiento, libertad y un nuevo comienzo. El viaje de curación apenas comienza y juntos, mis hijos y yo estamos escribiendo nuestra propia historia. ¿Y esta historia? Estará lleno de amor, confianza y, sobre todo, superación. Historia 2. Imagina que tu vida es como un castillo de naipes, construido con mucho cuidado, cada pieza en el lugar correcto. Tu familia es la base que te mantiene firme. Eso es lo que pensaba de mi vida, hasta que todo se derrumbó de repente, sin previo aviso, y me encontré solo en medio de la tormenta. Crecí en una casa donde todo parecía perfecto. Mis padres fueron mi ejemplo de amor verdadero. Trabajaron juntos, nos cuidaron con mucho cariño, nos enseñaron a pescar, a jugar al fútbol, a ser amables. Vi ese amor en sus ojos y creí que sería así para siempre.
Mi padre, con su sonrisa cansada, pero siempre dispuesto a prestarnos atención, y mi madre, el pegamento que mantenía todo unido con su toque mágico de cariño y cuidado. Sabía en el fondo que nada podría separarnos. Pero lo que no sabía era que la tormenta estaba por llegar y comenzaría dentro de la casa. De repente, lo que antes era solo felicidad y risas se convirtió en gritos, portazos y discusiones que no cesaban. Al principio, pareció simplemente una grieta en el aire, algo que pensé que pronto pasaría. Pero no sucedió. El sonido de los gritos invadió mi habitación, cada palabra era como una cuchilla afilada cortando el corazón de nuestro hogar. Entonces, un día, mi padre dijo algo que nunca imaginé que escucharía, dijo que tenía una aventura. Mi madre, con la voz temblorosa de ira, reveló que ella también tenía uno. Y, en medio de todo eso, mi padre me miró y me preguntó, ¿de verdad eres mi hijo? Fue como si el suelo desapareciera debajo de mí. Nunca imaginé que eso pudiera ser una posibilidad. La reacción de mi madre. Desesperación. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir, y sus ojos estaban llenos de culpa. Pude ver que estaba asustada, pero lo que más me dolía era el vacío que se estaba formando en mi interior. Mi padre se fue de casa esa noche y nunca volvió a ser el mismo. ¿Y la peor parte? Cuando fui a buscar a mis hermanos, esperando apoyo, me dieron la espalda, como si yo tuviera la culpa de todo. Su ira no tuvo fin. Me encontré sola, en un mar de indiferencia, con los ojos de todos vueltos contra mí. Intenté todo para solucionarlo, llamé, envié mensajes, pero lo único que obtuve fue silencio. Fue entonces cuando el dolor se convirtió en vacío. Ya no sabía quién era. El dolor de ser ignorado por mi propia familia me consumió. Me alejé de todo, del trabajo, de los amigos, de la vida. Lo único que me quedaba era oscuridad. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. En medio de mi dolor, comencé a ver que no estaba sola. Mis amigos, los que siempre estuvieron ahí, empezaron a devolverme a la vida. Me pidieron que saliera, que sonriera, que recordara que todavía había un mundo más allá de mi tristeza. Fue con el tiempo y con su ayuda que comencé a sanar. La terapia me ayudó a comprender todo lo que había sucedido y a encontrar una salida al caos. Me rehice, con cada nota de guitarra, con cada conversación sincera, con cada gesto de cariño que me brindaron. La tristeza empezó a disminuir y una nueva versión de mí empezó a surgir. Ese joven destrozado se estaba reconstruyendo lentamente, fuerte y con un propósito. Y entonces, después de años, algo sucedió. Mi abuelo, ese hombre que siempre fue la voz de la sabiduría en la familia, vino a verme. Estaba disgustado con la forma en que me habían tratado y estaba decidido a arreglar todo. Convenció a mi padre para que se hiciera una prueba de paternidad. Esa simple prueba sería la clave de toda la verdad que finalmente podría poner fin al sufrimiento. Cuando llegaron los resultados, mi familia estaba en shock. Realmente era su hijo. Lo creas o no, pero en ese momento todos se dieron cuenta del error que habían cometido. Lo lamentaron. Y, por mucho que quisiera creer sus palabras, el dolor que llevaba era mayor que cualquier pedido de perdón. Los vi esforzarse, insistir y me invadió una tormenta de sentimientos. Estaban tratando de reconciliarse, pero ¿estaba yo dispuesto a confiar en ellos nuevamente? ¿Y si la historia se repitiera? Sabía que necesitaba tomar una decisión. Por un lado, estaba la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir la familia. Pero, por otro lado, estaba el miedo a volver a salir lastimado. Mi corazón estaba dividido, pero algo dentro de mí me decía que a pesar de su arrepentimiento, había encontrado un nuevo camino. Mis amigos habían sido mi base. Estaban allí cuando todo parecía perdido. Y quizá eso era lo que realmente importaba. Tomé una decisión difícil. Le dije a mi familia que siguiera adelante. Había encontrado la paz que había estado buscando. Y, lo más importante, había aprendido a amar y confiar nuevamente, pero ahora en las personas que realmente me apoyaban, mis amigos. Ahora, mirando hacia atrás, veo que la verdadera fuerza no proviene de los lazos de sangre, sino de las personas que eligen caminar junto a nosotros, incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué pasó con mi familia? No sé. Pero lo que importa es que finalmente encontré mi camino. Y, sobre todo, aprendí que,
Por mucho que el pasado intente definirnos, somos nosotros quienes elegimos quienes queremos ser. Y mi elección, ahora, es seguir adelante, en busca de un futuro que solo yo puedo construir. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces, ayúdame a seguir trayendo más contenido como este. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Y no olvides comentar qué te pareció esta historia a continuación, lo leí todo. Hasta el próximo vídeo.